Y decíamos al inicio, hoy estamos estrenando sección Entre Banquetas. Nos da mucho gusto y le agradecemos muchísimo al arquitecto José Antonio Ramírez Reyes, coordinador regional de la Asociación Mexicana de Urbanistas e integrante activo del Laboratorio Urbano de La Laguna, que se haya animado a integrarse al equipo de Contrapunto y que nos vaya a traer cada 2 semanas en jueves estos temas de ciudad, de medio ambiente, de sustentabilidad y de tantas otras cosas. Tony, bienvenido, ¿cómo estás? No, pues emocionado, algo nervioso, porque una cosa es venir a una entrevista, otra cosa es venir a colaborar, pero bien contento, fíjate, y bien importante que hablemos sobre lo que pasa entre las banquetas, ¿no? ¿Qué pasa? No sé si a ustedes les pasó que cuando salían con los amigos, a veces igual y a echarse una chevecita o a platicar, se sentaban en la banqueta y empezaban a platicar, ¿no? Sí, pues la típica chela banquetera, ¿no? Exacto. O ibas a visitar a la novia, ¿no? Y no podías entrar a la casa porque si no el papá te tenías que quedar afuera. Sí. O a veces del otro lado de la reja. Me llegó a pasar eso, de estar del otro lado de la reja. Sí, eso sí se ve muy como la Julieta. En el cofre o cajuela del coche, no hay para la banqueta. O sea, ya en la vía pública, ¿no? Sí, pues mira, justo eso, ¿no? ¿Qué pasa entre las banquetas? ¿Qué pasa en la vía pública, no? Y creo que el primer tema que les traigo, pues es un poco obvio, ¿no? ¿Por qué hablar de entre banquetas? Porque es importante hablar de la ciudad y del espacio público, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo cuando estaba pequeño, que veía un Torreón como muy plano, como edificios muy planos, ¿no? Y decía, pues, ¿por qué aquí no hay un edificio? ¿Por qué no somos una ciudad importante con un edificio muy alto, no? Y de ahí me brincó el chispazo de decir, pues, yo quiero ser el primero que construya un edificio, un rascacielos. Un rascacielos, el primer rascacielos en Torreón. Para cambiar el paisaje urbano de la ciudad. Exacto, porque yo pensaba que se necesitaba tener un edificio así de alto para ser una ciudad importante. Y después vas creciendo y te das cuenta que son otras cuestiones, pero lo que voy es, cada quien tiene una concepción diferente de lo que es la ciudad. Entonces, si vamos a hablar de banquetas, hay que hablar de espacio público. Y no puedes hablar de espacio público si no sabes qué es la ciudad, ¿no? Como que todos tenemos muy claro si estamos en el centro, qué es lo urbano y qué no es urbano, ¿no? O sea, está muy claro, pero sí es importante definirlo. Por ejemplo, si lo defines como algo numérico, cuantitativo, pues sí está INEGI que te dice que localidades de más de 2,500 habitantes, sí está y otras instituciones que te dicen con más de 20,000 habitantes eres ya categoría ciudad. Pero yo me pregunto si realmente un número nos puede decir qué es ciudad y qué no, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería irnos atrás. ¿Por qué no nos vamos a la época de los griegos, ¿no? Donde nacen las polis, ¿no? Estas ciudades-estado en donde se nació la democracia, de hecho, ¿no? Y ahí la concepción era muy clara. Una ciudad era una organización en donde participaba la ciudadanía de los temas que tenían en común. La polis es, por definición, ciudad o lo común o los asuntos de la ciudad en común, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que tener muy claro que, sobre todo Jordi Borja, que es un filósofo, un pensador del urbano muy importante, él dice, a ver, para que algo sea urbano o sea una ciudad, tiene que tener 3 características, ¿no? Tiene que ser denso. O sea, si no vivimos juntos o cerca el uno del otro, pues difícilmente puedes provocar un intercambio de ideas, como por ejemplo pasa aquí en GREM, ¿no? O difícilmente pudieras tener intercambio de mercancía, de productos, ¿no? Por eso es importante la densidad, pero también es importante lo diverso. Es decir, que las personas tengan diferentes puntos de opiniones, diferentes enfoques, diferentes formas de solucionar problemas que tengamos en común. Y finalmente tiene que ser público. Porque un gueto en donde se tiene restringida la ciudadanía o a la población a no expresarse, a no hacer ciertos patrones que se necesitan socialmente, pues te quita completamente el panorama poder trabajar esa interacción, ese contacto con el uno y con el otro, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante que abordemos a la ciudad desde ese tema. Y caray, o sea, nosotros venimos de una época de violencia, ¿no? O sea, hace ya muchos años que lo dejamos, pero que nos dejó marcados en cuanto a la cohesión social, ¿no? Sí, claro. Sí, porque prácticamente renunciamos al espacio público y a su aprovechamiento. Fue una de las consecuencias, nos replegamos. Digo, ¿cuántas colonias, por ejemplo, no se encerraron con o sin permisos de la autoridad que pusieron su barda o su reja, ¿no? En una intención como de autogestión o por tratar de resolver entre ellos mismos algo que veían que la autoridad
autoridad no resolvía, que era la inseguridad, y entonces, bueno, pues vamos a aislarnos, ¿no? Entonces, el aislamiento, el no estar, el renunciar al ágora, ¿no? Al espacio público, fue una forma de autoprotección. ¿Estamos viendo, ¿sabes, secuelas de eso, Tony, o qué? Pero quizá de una falsa autoprotección, ¿no? Claro. O sea, es como esta cuestión imaginaria, pero que realmente en los hechos no realmente existe la seguridad como tal, ¿no? Porque la seguridad se tendría que entender cuando está dentro de lo público. Exacto, al contrario, saliendo y aprovechando el espacio público, recuperando las calles. Sí, comparto completamente que pudiera ser como una falsa percepción de seguridad, porque al final de cuentas, la ciudad es más allá de las bardas de los fraccionamientos de acceso controlado, ¿no? El trabajo, la convivencia, y sí venimos viviendo un proceso cada vez más de privatización de lo colectivo, ¿no? Los centros comerciales, los fraccionamientos cerrados. Miren, nada más para que sea una idea, en el 2005-2006 en Torreón existían 100 fraccionamientos de acceso restringido, controlado. Y para el 2014 ya eran 450. ¿No? O sea, el modelo de ciudad que fuimos construyendo sin un espacio diverso, plural, público, ¿no? Pues fue ocasionando problemas para la ciudad, ¿no? Y tendremos que preguntarnos entonces, y entre banquetas eso es lo que busca, un espacio para sí contar historias, sí platicar de temas estructurales, también de repente ¿cómo dices? Chascarrillos, claro que se vale, se vale. ¿Por qué no? Pero sí que todo nos haga sentarnos a pensar qué ciudad queremos, ¿no? Eso es importantísimo. Hoy tuvimos una reunión por parte de los colegios de arquitectos con el alcalde y se planteaba esa idea, ¿no? O sea, es decir, ¿qué ciudad queremos para Torreón? ¿Qué ciudad queremos para La Laguna? Es más, porque somos una zona metropolitana, ¿verdad? No somos un ente aislado, ¿no? Ahora, Tony, pero cada 3 años hablamos de qué ciudad queremos y a lo mejor me voy a meter mucho en politizar el tema, pero la realidad es que cada 3 años o cada 6 años se habla y se crean foros y consejos consultivos y aquí y allá, y total, pues esta pregunta de qué ciudad queremos siempre está en el imaginario también, pero realmente a mí me parece que está todavía muy lejos de aterrizar. No sé, ¿tú qué opinas? Oye, pero es que está padre porque el tema es por naturaleza político, porque estamos hablando de porque la política, ¿no? Que tiene que ver con los asuntos en común, el bien común, ¿no? Yo creo que es más, es indispensable que hagamos del espacio público político. Por supuesto. Porque nos incumbe a todos. Pero ¿cuándo pasamos de preguntarnos a los hechos? Mira, el año antepasado estuve en la cumbre mundial en la cumbre latinoamericana del hábitat. Y el discurso que nos daba el rector de la Universidad de Guadalajara a mí me impactó mucho. Hablábamos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y él iniciaba su bienvenida, su discurso diciendo que ya habíamos fracasado. Decía, ya fracasamos. O sea, ya no cumplimos con las metas de desarrollo sostenible. Estamos aquí un grupo de expertos que siempre nos vemos en los mismos eventos, pero en la ciudad, ¿qué está pasando, no? O sea, no estoy diciendo que él estaba derrotado, sino que era un discurso como provocador. O sea, cada quien desde su trinchera está tratando de hacer lo que puede, pero necesitamos acelerar el proceso. En ese sentido, yo te digo, creo que la crítica, los espacios, los foros, los acuerdos ciudadanos sí han servido en, por ejemplo, tener una ciclovía, ¿no? Se han servido para tener recuperación de algunos puntos de espacio público, ¿no? Pero te entiendo y se entiende, y creo que es evidente para todos que necesitamos acelerar el proceso y acelerarlo muchísimo, ¿no? Claro. Nuestra temperatura, la temperatura global anda ya en el 1.5 grados, que era la meta que teníamos, ¿no? En México 1.7, en Torreón hemos aumentado la temperatura media anual en 1.47 grados. O sea, es decir, sí, como que siento que necesitamos una sacudida. Sí, ¿cómo 2, 3 sacudidas para empezar a actuar ya cada quien desde su realidad. Sí, oye, porque hemos escuchado también muchísimo, y en estas olas de calor lo volvemos a escuchar constantemente, de la necesidad de reforestar, de tener más carpeta verde, de incrementar nuestra superficie arbolada. Y bueno, tú eres especialista en estos temas, eres arquitecto, pero que las tendencias de arquitectura globales tienen que ser más sustentables y tienen que considerar por determinada superficie de
concreto determinada superficie verde para que haya un poco de compensación. ¿Son así las tendencias internacionales o en qué ejemplos nos tendríamos que fijar de lo que se está haciendo en otros países? Dicen que las comparaciones son odiosas. Para mí las comparaciones son sumamente necesarias, ¿no? Claro. Y a lo mejor son odiosas porque luego no nos gusta ver lo que hacemos mal, ¿no? Pero es sumamente necesario hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo, Tony, en otros países? Porque luego vemos mucho el ejemplo de Ámsterdam, sí, que hoy es una ciudad ciclista por excelencia, pero no siempre lo fue. Hace algunas décadas estaba llena de carros. En los 70s. Y vemos mucho estas imágenes del antes y después. ¿Cómo le hicieron? Y si crees que algo se pueda comenzar a replicar. Sí, a ver, ejemplos hay muchísimos. Se me ocurren muchos en Europa, pero me quiero ir a Latinoamérica, porque normalmente los detractores del desarrollo urbano sostenible siempre te sacan ese argumento. No, pero es que esto no es Europa, ¿no? No, pues bueno, hablemos de Medellín, ¿no? Hablemos de Bogotá, ¿no? Hablemos de ciudades latinoamericanas con una cultura muy parecida a la nuestra. Y en Medellín hubo todo un programa interesante por parte de Daniel Fajardo, de Fajardo, que fue alcalde, de recuperar... Sergio Fajardo, exacto. De Sergio Fajardo, para recuperar espacios públicos. Y él decía esto: ¿por qué las casas de los funcionarios están repletas de mármol, de ónix, de mucho lujo, y el hospital general está hecho de los materiales más paupérrimos, ¿no? O sea, ¿por qué si lo más importante es el espacio público, por qué no le estamos invirtiendo ahí? En ese sentido, él empezó a construir este programa de espacios públicos de calidad, lo mejor para los ciudadanos, y los parques de biblioteca fueron un programa de éxito, un espacio de toda la calidad de diseño, ubicados en puntos estratégicos de colonias con vulnerabilidad, con marginación, y ahí entonces funcionaban como espacios de cultura, pero de capacitación, con talleres y oficios, pero también de debates, de foros de discusión vecinal. Entonces, creo que sí se puede hacer. Ahora sí me voy a ir a Europa, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, en el caso de las ciclovías, ¿no? Y de la arborización, dicen, es que aquí no podemos caminar porque hace mucho calor, las bicicletas no puedes andar porque hace mucho calor. Digo, a ver, vete a Sevilla. Sevilla es la ciudad con mejor y mayor infraestructura ciclista, y tienen temperaturas máximas mayores a las nuestras, ¿no? Lo que pasa es que, claro, o sea, no es que no se pueda tener aquí ciclovías, sino que las calles las hemos hecho para que sean agresivas, no nada más con el ciclista, con todos. Sí. Porque si tú vas en tu auto, por mucho que tengas el clima encendido, también estás sujeto a la presión del calor, ¿no? Claro. Entonces, no, y aparte, a ver, un gran porcentaje de trabajadores en Torreón se mueven en bicicleta, no por placer, no porque les guste quemarse bajo el sol, sino porque esa es su posibilidad, ¿no? Moverse en bicicleta. Entonces, hablar de estos temas es hablar de justicia social, claro, es hablar de inclusión, ¿no? Y justo eso es lo que tenemos que tener para pensar qué ciudad queremos, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, necesitamos acelerarlo y necesitamos acelerarlo ya vamos tarde, pero bueno, ahí hay ciertos proyectos. Desde el Laboratorio Urbano estamos haciendo cosas bien interesantes que más adelante les iremos platicando. Perfecto. Sí, en materia de rescate de centro histórico, en materia de implantación de infraestructura verde, movilidad activa, y pues bueno, la idea es eso, traer a este espacio esos temas, platicarlos, desmenuzarlos, y en la medida de lo posible, pues ir sabiendo que un futuro diferente sí es posible. Exactamente, pues son temas muy apasionantes y además muy necesarios de abordar todos los días. Pues Tony, qué gusto que estés con nosotros ya como colaborador en esta sección de Entre Banquetas, cada 2 semanas en jueves. Aquí vamos a estar platicando de temas así. Es correcto. Bueno, así pues muchísimas gracias, Tony. Hombre, gracias a ustedes. Gracias. El arquitecto José Antonio Ramírez Reyes, coordinador regional de la Asociación Mexicana de Urbanistas e integrante activo del Laboratorio Urbano de La Laguna.